El odioso duque de Barbara Cartland, capítulo 7. De camino a Londres, Verena se había sentido muy deprimida durante los primeros 20 kilómetros. Le había resultado difícil mantener una conversación con la señorita Richardson, y cuando su antigua institutriz le habló del general se echó a llorar. Casi de inmediato hizo un esfuerzo por recobrar la compostura, pero la atmósfera seguía siendo extremadamente sombría, y la señorita Richardson finalmente comentó con su voz tranquila y sin asperezas: Nunca pensé, Verena, que mostrarías tan poca resistencia. No quiero ir a Londres. Honestamente no entiendo. ¿Qué pasó con tu sentido de la aventura? Te conocí dispuesta a afrontar las dificultades con una sonrisa, decidida a superar los obstáculos. Ya no eres para nada la jovencita que no tuvo miedo de caer 3 veces seguidas de su caballo cuando decidió cruzar un seto cruzado. Verena logró sonreír. No me gustaría pensar que te avergüenzas de mí. Bueno, sí. Y preferiría que el general no pudiera verte en el estado en que te encuentras. Nunca soportó a las mujeres lloronas, ni a las personas que se complacen en meditar. Verena sonrió. Y después de un almuerzo temprano en Badlock, su estado de ánimo había mejorado. Alrededor de las 5 el carruaje había llegado a las afueras de Londres y tuvo que serpentear entre los descapotables, carretas y elegantes faetones hasta la residencia de Lady Bingley en Manchester Square. Era una casa alta, sin ningún carácter particular, pero cuyos grandes ventanales daban al jardín de la plaza y al fondo a un jardín privado. Cuando el cochero detuvo a su yunta, Verena se preguntó con un dejo de ansiedad si su llegada inesperada sería del gusto de su madrina. Sus temores resultaron infundados. Después de una exclamación de sorpresa al ver entrar a su ahijada, Lady Bingley le tendió los brazos en un arrebato cuyo calor era muy real. Viuda durante el último año, habiendo pasado su vida satisfaciendo las necesidades y caprichos de un marido exigente, Lady Bingley sufría de soledad. Nada podía distraerla más agradablemente que la compañía de su ahijada. Durante el viaje, Verena y la señorita Richardson habían elaborado su explicación para Lady Bingley. Habían decidido decirle que el general quería que Verena descansara después de tantos meses de cuidarlo. Pero no necesitas descansar, querida niña, exclamó Lady Bingley en un tono divertido. A menudo he pensado que debías estar desperdiciando todo este tiempo en ese lugar siniestro, húmedo, insalubre, que probablemente no te ofrece la oportunidad de encontrarte con el más mínimo caballero. Controlando su emoción, Verena respondió: Estaba muy feliz con el abuelo. Estoy segura de eso. Pero tu abuelo tiene más de 75 años, y si en su tiempo fue devastadoramente seductor, hoy no puede ser el jinete soñado cuando la orquesta ataca uno de esos valses deliciosamente indecorosos que están de moda. Verena no pudo reprimir una carcajada, y Lady Bingley continuó: La temporada acaba de empezar. Estoy segura de que lograremos distraerte, aunque, como puedes imaginar, no tengo acceso a todos los lados. Con Lady Bingley, la seducción de la juventud había sucedido a una madurez opulenta. Provenía de una familia del condado y era muy consciente de la diferencia que había entre las invitaciones recibidas por una debutante de la sangre más fina y por alguien que debía colgar algo precariamente al margen del Butón. Luego dio una exclamación. Acabo de pensar en algo que es realmente afortunado. Voy a dar una fiesta pasado mañana, y la semana pasada tuve la suerte de encontrarme con una amiga de la infancia, Lady Studall. Estábamos en la misma escuela, pero ella se casó con un hombre muy rico, que está siendo admitido en la corte. Le va tan bien que vivimos en mundos diferentes. Sin embargo, accedió a honrarme y venir a mi pequeña recepción. Y si gustas, Verena, eso podría sernos de mucha ayuda. ¿Qué quieres decir? Verena preguntó con voz plácida. Mi querida niña, Lady Sudol no solo tiene 2 hijos en edad de casarse, sino también acompaña a su hija, de quien esta es la segunda temporada. Nada podría ser más placentero para ti que acompañarlos. Sin embargo, seducida por esta perspectiva, Lady Bingley quiso pronto agregar con un suspiro: Desafortunadamente, Lady Sybil Studle, la pobre niña, no se ve muy bien. Me temo que Lady Studle
No quiere correr el riesgo de una comparación entre su hija y tú. ¿Crees que soy demasiado bonita? Pero Verena, te has convertido en una verdadera belleza. De hecho, cuando entraste, durante unos segundos tuve problemas para reconocerte. No olvides que hacía 2 años que no te veía. Ya eras hermosa, pero mientras tanto adquiriste un resplandor deslumbrante. Lady Bingley suspiró de nuevo antes de continuar. Si tan solo me hubiera esforzado por mantener mi relación con Lady Jersey y Lady Cooper, a quienes conocí en mi juventud, entonces tu éxito, querida hijada, estaría asegurado. Al mencionar los nombres de estas dos patronas en casa de Almack, Verena recordó que el mayor Royd le había dicho que podía asegurar su entrada en ese lugar santísimo. Ella pensó en mencionar a su madrina lo que él le había dicho, y luego decidió no hacerlo. Estaba segura de que debía haberse equivocado. Era poco probable que conociera estrellas tan brillantes en el firmamento social, y si lo hiciera, sería poco probable que la aceptaran en la presentación de un joven. Verena puso sus brazos alrededor del hombro de su madrina y besó su suave mejilla. Es demasiado amable de tu parte preocuparte por mí, dijo. Seré feliz solo por estar contigo. No tengo ningún deseo de bailes y cenas. Es solo que el abuelo está ansioso porque yo disfrute, lo cual estoy muy seguro de que no haré. No hablas en serio, querida. Déjamelo a mí. Te prometo que tendrás un gran éxito. Después de todo, tenemos la mejor tarjeta de presentación. Verena mostró su curiosidad. ¿Cuál, madrina? Tu gran belleza, querida. En verdad, Lady Bingley estaba mucho menos segura de sus posibilidades de lo que pretendía. Nadie conocía mejor que ella los obstáculos, las dificultades que las prestigiosas anfitrionas de la alta sociedad multiplicaban con placer bajo los pasos de las jóvenes provincianas, en cuanto parecían imaginar que serían fácilmente admitidas en el círculo mágico. Una esposa ejemplar. Lady Bingley se había mantenido en compañía de los amigos de su marido, en su mayoría abogados o miembros del Parlamento, y de cierta edad. Ahora sentía fuertes remordimientos, pensando que debió imponerse a sus amigos de la infancia y mantener correspondencia con aquellas familias vecinas suyas, cuyo aristocrático linaje le abría las puertas a los círculos más cerrados. Sin embargo, quería convencerse de que finalmente le daría a Verena las distracciones que tanto había extrañado durante su última visita. Estaba más segura de ello porque la belleza de su ahijada sin duda la ayudaría. Sí, Verena realmente había cambiado mucho. Tan pronto como estuvo a solas con la señorita Richardson, Lady Bingley le anunció a la institutriz: para empezar, Verena debe tener un guardarropa elegante. ¿Ha pensado el general en sus gastos? La señorita Richardson había anticipado esa pregunta. Por supuesto. El general especificó que Verena podía gastar lo que quisiera. De hecho, le ordenó elegir lo mejor en todas las ocasiones. La señorita Richardson hizo una pausa antes de agregar: no creo que esté traicionando un secreto, señora, al decirle que cuando el general muera, Verena heredará una fortuna valorada en más de 90.000 libras, sin mencionar las tierras. 90.000 libras, respondió Lady Bingley. En ese caso, Verena es una rica heredera, y con esa fortuna y su belleza no tendrá problemas para encontrar un marido en la alta sociedad. Conociendo la historia del capitán Giles Winscombe Smith y los problemas que había generado, el ama de llaves esperaba que Lady Bingley no se sintiera decepcionada por la actitud de su ahijada, pero no olvidó que el general había demostrado una particular sabiduría al animar a Verena a descubrir el mundo antes de caer en brazos de un pretendiente mal elegido. Al día siguiente, Verena pasó unas horas muy agradables en las tiendas de Bond Street. Lady Bingley le había dado las direcciones de las mejores costureras y de la señorita Tooting, la sombrerera con la que se entretuvo durante más de una hora. En el cochecito rebosante de paquetes y cajas, Verena y la señorita Richardson apenas pudieron encontrar espacio para sentarse cuando, una vez terminadas las compras, regresaron a Manchester Square. Además de su apariencia, el gusto de Verena había mejorado considerablemente. Sus compras encantaron a Lady Bingley. Pero Verena comentó: encuentro el gasto absolutamente asombroso. ¡Qué extravagancia! Comprar algo que nos permita ser bellas y sobre todo sentirnos muy cómodas
nunca es una extravagancia. Verena tuvo que admitir que el recuerdo de los vestidos que había llevado en su última visita la había decidido a cambiar de estilo, a pesar de una vaga vergüenza ante tal futilidad. Entonces, pensando en su abuelo, sonrió. Él había querido que ella se fuera a conquistar el gran mundo, y para eso se acababa de armar de rasos, muselinas, lamés, cintas, encajes, plumas y flores. Sin embargo, no tenía dudas de que la lucha sería dura. Contra tal enemigo iba a necesitar de toda su fuerza, y era probable que la victoria fuera mínima. Cuando se retiró a su habitación, sus pensamientos vagaron, antes de que pudiera conciliar el sueño. Pensó en el comandante Royd. Ya varias veces durante el día se había preocupado por su salud, lamentando no haber podido culminar su convalecencia antes de reanudar su viaje. Vaya, estaba a solo 2 millas de la casa de su abuelo en Eaton Socon, pero viajar a caballo cuando todavía te duele la cabeza probablemente no sea muy recomendable. Había visto claramente la violencia de su dolor, casi insostenible al principio, incluso cuando trataba de ocultarlos. Pensando en su coraje, se avergonzó de sus lamentos ante el duque y la señorita Richardson. Qué idea rebelarse contra los últimos deseos de su abuelo, en lugar de aprovecharlos al máximo. Se encontró pensando en el mayor durante tanto tiempo que se regañó a sí misma, pues casi había olvidado que finalmente podría casarse con su primo Giles. Solo, pensó, debido a la posibilidad de revelar la muerte del general, no había buscado la dirección de Giles tan pronto como llegó a Londres. El Ministerio de la Guerra podrá decirme dónde está su regimiento, dijo. Sin embargo, tuvo que tomar una decisión difícil. ¿Debería contactar a Giles e informarle de la desesperación del general, de la desaparición del general? ¿O debería cumplir con el deseo de su abuelo y esperar a que apareciera la nota necrológica en 3 meses? El jueves por la mañana recordó que el mayor Royd le había prometido una visita ese día, así que dejó un mensaje para el ayuda de cámara antes de volver de compras con la señorita Richardson. Pero cuando regresaron a la hora del almuerzo todavía no había señales de él. Temprano en la tarde la institutriz partió para el campo. Al acompañar a Verena a Londres, había cumplido con su deber y ahora quería volver a su hogar, a sus perros y a sus gatos. Después de que se fue, Lady Bingley le anunció: «Espero a mis invitados a las 4 en punto. Tan pronto como llegues. Tan pronto como llegas te envío una gran cantidad de invitaciones adicionales, informando a mis amigos de tu presencia. Espero que muchos vengan a conocerte». «Eres muy amable», Verena exclamó. «Ayer, hojeando mi libreta de direcciones, encontré los nombres de varios de mis amigos cuyas hijas tienen tu edad, y otros que tienen hijos. Pero tú sabes como yo, mi querida niña, que son las madres las que pueden ayudarte. Además, te pido que despliegues tu encanto especialmente con ellos». Verena asintió. Cuando alrededor de las 4 estuvo lista, se miró críticamente en el espejo de su dormitorio antes de dirigirse a la sala de estar. Confeccionado por Madame Bertin, la costurera más popular de la corte, su vestido había costado una pequeña fortuna, pero había que reconocer que realzaba maravillosamente el rojo intenso con reflejos dorados de su cabello, y le daba a su piel una blancura de jazmín. En seda de color amarillo pálido sobre un raso del mismo color, estaba adornado alrededor del cuello y en el bajo con diminutos volantes de encaje. Cintas de terciopelo resaltaban la cintura, otras atadas aquí y allá parecían mariposas posadas sobre la seda luminosa. Satisfecha con su apariencia, Verena se alejó del espejo y bajó al primer piso donde la llamaron a su madrina. Encontró a Lady Bingley resplandeciente con un vestido de tafetán negro adornado con encaje de chantilly, que crujía con cada uno de sus movimientos. «Ven, hija mía, tengo un regalo para ti». «¿Un regalo? Espero que te guste. Es algo que yo usaba cuando tenía tu edad». Le entregó a su ahijada una caja de terciopelo, en la que Verena descubrió un collar de hermosas perlas. Cuando se lo puso alrededor del cuello, el oriente de las perlas le dio a su tez un brillo que nunca antes había tenido. Después de un intercambio de cariñosos besos, Verena y Lady Bingley se dirigieron al salón, que había sido decorado con especial empeño. Brazadas de claveles, lirios y rosas exhalaban su perfume en la vasta sala. Sus grandes ventanales, techo alto y chimenea lo convertían en un área de recepción ideal.
Derivados de la herencia paterna de Lord Bingley, los muebles eran bastante macizos, pero daban una cómoda impresión de solidez, mientras que el damasco satinado de las cortinas, sofás y sillas contribuía a crear un ambiente cálido. Dado que seremos muy numerosos, observó Lady Bingley, he contratado a 2 lacayos más, así como un hombre experimentado para anunciar a los invitados. El viejo Johnson se ha vuelto demasiado sordo, ya no puedo contar con él. Verena ya había notado la presencia en lo alto de las escaleras de una figura impresionante que parecía un arzobispo. Cuando escuchó su voz, no se sorprendió. Este hombre anunciaba a los invitados como quien canta una canción religiosa. Los amigos de Lady Bingley comenzaron a llegar en oleadas. Habían respondido espontáneamente a su llamada, o se habían sentido atraídos por la halagadora descripción que les había hecho de su ahijada. Uno podría hacer la pregunta, al ver su entusiasmo por venir a saludar a su anfitriona. Uno tras otro subieron las escaleras. Si la mayoría superaba la cincuentena, aún podían verse entre ellos a unos cuantos jóvenes que al descubrir a Verena se decían que tal vez no se habían equivocado al aventurarse en Manchester Square, que no era ni una de las áreas más elegantes de Londres. Acababan de dar las 4:30 cuando Verena vio detrás de un caballero de paso pesado, armado con un bastón de marfil, un rostro muy atractivo y hombros anchos. Señor Justice y Lady Pollard, anunció el mayordomo. Mientras la pareja de ancianos caminaba hacia Lady Bingley, Verena se encontró con la mirada del duque y le dedicó una radiante sonrisa. Mientras notaba que obviamente estaba feliz de nuevo, se preguntó bajo qué nombre anunciarse. Pero el dignísimo mayordomo que había adquirido durante sus años de servicio el hábito del gran mundo, reconoció al duque. Se sorprendió al verlo en Manchester Square, pero seguro de su memoria, ni siquiera tuvo que preguntar su nombre. Cuando Lady Pollard soltó la mano de su anfitriona para volverse hacia Verena, el apellido resonó. Su Gracia, el duque de Selchester. La sorpresa paralizó a Lady Bingley. Entonces pensó que debía haber un error. Nunca, ni en sus sueños más ambiciosos, había imaginado que el soltero más codiciado de toda la alta sociedad algún día adornaría una de sus recepciones con su presencia. Lo más que se había atrevido a creer era que la belleza de Verena atraería a Lord Cumberford o tal vez al joven conde de Paddington. Pero el duque de Selchester era otra cosa. Se decía que elegía su entretenimiento con tal rigor que el regente, antes de su ascenso al trono, tuvo que insistir más de una vez para que aceptara venir a Carlton House. Por favor, Lady Bingley, perdóneme por entremeterme cuando está dando una recepción. Apenas recobrando la compostura, Lady Bingley hizo un esfuerzo por registrar las palabras del duque. Antes de que continuara, ella alcanzó a decir con voz que tropezó con unas palabras de cortesía. Me siento muy honrada, su gracia. Créame, tengo una excusa. Quería desear darle la bienvenida a mi parienta, la señorita Verena Winscombe. ¿Su pariente? Sobresaltada, Lady Bingley sintió que estaba tartamudeando. Absolutamente, respondió el duque. ¿Alguna vez le dijo el general que mi bisabuelo se había casado con una Winscombe? No, me parece que no. Mientras hablaba, Lady Bingley notó con satisfacción el silencio que había caído sobre sus invitados desde que se anunció al duque. También notó la extrema atención de Lady Studle, quien estaba de pie cerca de la entrada del salón. Parecía magnetizada por esta ilustre presencia. El duque se acercó a Verena, solo para encontrarse con una mirada fulminante. Tanta ira le hizo pensar que había soñado cuando la vio sonreír unos segundos antes. Permíteme, Verena, darte la bienvenida a Londres. En voz baja ella replicó. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a reírte de mí así? Lord y Lady Cartwright, anunció el mayordomo. Frente al rostro pálido de furia de Verena, el duque mantuvo la calma. Hablaremos más tarde. No quiero que dejes de recibir a tus invitados. Entró en la sala de estar donde fue inmediatamente abordado por Lady Studle. Era una mujer que siempre lo había molestado, y se apresuró a alejarse de ella en cuanto vio, sentado cerca de una ventana, a un anciano con el que se había encontrado a menudo en la Cámara de los Lores. Interrumpió la conversación para saludar a algunas caras conocidas,
y luego se volvió hacia Lady Bingley y Verena. El flujo de invitados estaba disminuyendo ahora, y tan pronto como hubo una pausa, el duque se dirigió a Lady Bingley. Me gustaría que me permitiera intercambiar algunas palabras con mi pariente. Mi familia está ansiosa por conocerla, y tengo ciertas invitaciones que hacerle llegar, en particular la de mi hermana. Miss Winchcombe puede avisarle cuando esté menos ocupado. Por supuesto, su gracia, y espero que obtengamos el placer de recibirle cuando la casa esté más tranquila. Eso es exactamente de lo que quiero hablar. Yo no, comenzó Verena. Inmediatamente fue interrumpida por Lady Bingley. Lleva a su gracia al salón, Verena. Tendrá mucho tiempo para conocer a nuestros huéspedes. Nadie se irá hasta que se sirvan los refrigerios. El duque agradeció a Lady Bingley, llevándose de la mano, enguantada, a Verena. Verena quería protestar, rechazar esta cara a cara, pero, inmóvil en lo alto de la escalera, esperó a que ella lo precediera. Y emanaba de él una autoridad tan natural que ella no podía escapar. Sin embargo, bajó corriendo las escaleras como si tuviera el diablo pisándole los talones. Luego, moderando el paso, condujo al duque al pequeño salón de la parte trasera de la casa, cuyas puertas ventanas daban al jardín. Mientras su cabello adquiría un destello de oro rojizo al sol, Verena mantuvo su mirada oscura y dura. Ella exclamó: ¿Cómo pudiste comportarte de una manera tan abominable, solapada y traicionera? Había un brillo travieso en los ojos de su interlocutor. Pero fuiste tú quien decidió que de ninguna manera podía ser el caballero que esperabas. Te puedo asegurar que me mortificó mucho el darme cuenta de que, sin mi coche, mis piqueros y mis lacayos de librea, apenas existía. Podrías haberme dicho la verdad cuando te pregunté tu nombre. ¿Por qué fuiste tan deshonesto? La respuesta del duque fue instantánea. Realmente no quería comer pichones asados. Por un breve momento vio tomar la forma los hoyuelos de Verena, pero muy rápidamente ella se alejó de él y volvió a perder los estribos. Estuviste terrible. Has actuado de la manera más despreciable e indignante. Di que era desagradable, sin mencionar que ya me llamaste. ¿El qué? De carácter estúpido y encaprichado. ¿Cómo podría yo en esas condiciones querer revelar mi identidad? De todos modos, te señalaré que no mentí. Mi nombre es Theron Royd. Para mí sigues siendo despreciable. Nunca te perdonaré. ¿Nunca? Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con el mal genio? Nada. La situación que ha creado me exime de cualquier responsabilidad en este asunto. O más bien, ya no confío en ti. Tus planes ya no me conciernen. Respiró hondo antes de continuar con su diatriba. Cuando pienso en lo que te habíamos preparado en Copple Hall, ¿cómo me incitaste a dar mi opinión sobre ti y luego para pedir ayuda y asistencia? Francamente, su gracia, puedo asegurarle que ahora lo odio, incluso antes, más que antes. Eso es desafortunado, respondió el duque en voz baja, porque, Verena, te he hecho mi responsabilidad especial. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Verena. ¿Y qué es toda esa tontería acerca de que estamos emparentados? Sabes que es una mentira, como todas las otras mentiras que me has dicho. De hecho, es la verdad. Mi bisabuelo se casó con una chica llamada Arabella Winchcombe. Nunca he oído hablar de eso, respondió Verena con sospecha. Aparentemente fue todo un escándalo. Huyeron hacia Gretna Green, tal como lo hicieron tu padre y tu madre. Fue muy romántico. Debes conseguir que mi tío Lord Adolphus Royd te cuente toda la historia algún día. Pero no tengo la intención de conocer a tu tío, tu hermana o cualquier otro miembro de tu familia, le respondió Verena con voz dura. Mi madrina ha hecho planes muy extensos para introducirme en el mundo social que el abuelo deseaba para mí. No necesito su ayuda, y ciertamente tampoco su patrocinio. Entonces, mi más noble duque, puede dejarme en paz. Eso, Verena, es algo que desafortunadamente no puedo hacer, dijo el duque. He ido a ver al señor Criswick,
y él ha nombrado, como ha sugerido el testamento de tu abuelo, un guardián que administrará tu fortuna y te protegerá de pretendientes indeseables hasta que cumplas los 21 años. Así que ahora has ido a ver al señor Criswick, Verena exclamó. Tenía la intención de verlo mañana. ¿Qué derecho tienes a intervenir? El señor Criswick estaba encantado de verme, respondió el duque. De hecho, tan encantado, Verena, que me ha nombrado tu tutor legal. Por un momento Verena se quedó sin palabras. Sus ojos, brillantes de ira, buscaron en el rostro del duque como si creyera a medias que él la estaba molestando deliberadamente. Luego, cuando supo que él había dicho la verdad, dio un grito de pura rabia y golpeó su pie. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Puede que estés indignada conmigo, respondió el duque, pero puedo asegurarte, Verena, que podría hacer las cosas mucho más fáciles para tu debut social de lo que nadie más pueda inventar. Todo lo que tienes que hacer es confiar en mí, y te prometo que, cuando dejes de desear comerme, descubrirás que he actuado para lo mejor. Nunca te perdonaré. Verena gritó ferozmente. Ella le dio la espalda para mirar ciegamente por la ventana. Como tu guardián, dijo el duque en voz baja, no puedo permitirte causar especulaciones y chismes hablando conmigo aquí sola por mucho tiempo. He hecho arreglos para llevar a tu madrina y a ti a una pequeña fiesta que mi hermana, la condesa de Eret, está dando esta noche. Cenaremos primero en Selchester House y te llevaré conmigo en mi carruaje a las 7:30. No iré. Verena irrumpió. Nada me inducirá a cenar contigo. El duque dio un suspiro como si tratara con un niño exasperante. Si esa es tu última palabra, dijo, subiré y explicaré mis planes a tu madrina. Ella, estoy seguro, no te deseará que te metas o que te pierdas la oportunidad de conocer no solo a mi hermana, sino también de disfrutar del baile informal que su hija, que tiene más o menos tu edad, está celebrando para sus amigos. Ella hizo una pausa y agregó más suavemente. Es una ocasión bastante pequeña, Verena, así que no hay necesidad de que tengas miedo. No tengo miedo, replicó Verena. Estoy totalmente disgustada por tu comportamiento. Eso es algo que podemos discutir en otra ocasión, respondió el duque con altivez. Como están las cosas, a menos que desees que moleste a tu madrina cuando esté tan ocupada, me iré ahora y regresaré, como ya he dicho, a las 7:30. El duque dejó de hablar y miró a la pequeña figura tensa e indignada frente a él con las manos apretadas. Usa tu vestido más bonito, Verena, dijo. Las primeras impresiones son importantes y realmente quiero que mi familia esté orgullosa de su nuevo pariente. Por cierto, te felicito por la elección del vestido que llevas ahora. Te odio. Verena pensó, incluso mientras hablaba, que sonaba como una niña petulante en lugar de un adulto ofendido. El duque se acercó a ella, la tomó por los hombros y la giró para enfrentarlo. Antes de que ella se diera cuenta de lo que era, él había levantado sus manos a sus labios. Perdóname, elfo, dijo seductoramente con una risa en los labios. Pero antes de que ella pudiera enojarse con él de nuevo, él había salido de la habitación dejando la puerta abierta. Ella lo escuchó cruzar el pasillo y supo que tomó su sombrero y sus guantes de un lacayo asistente. La puerta principal se cerró detrás de él, y Verena, todavía hirviendo de indignación, subió lentamente las escaleras para reunirse con su madrina. Ella esperaba a medias, aunque sabía que tal idea era poco probable en extremo, que Lady Bingley se sintiera demasiado cansada o tuviera alguna excusa válida por la que no deberían cenar en Selchester House. Pero tan pronto como Verena impartió la invitación del duque a su madrina, ella entró en un aleteo tan grande de emoción y deleite que Verena ni siquiera pudo comenzar a explicar por qué ella misma no esperaba la noche. ¿Por qué no me dijiste, mi querida, que conocías al duque de Selchester? Lady Bingley le preguntó con curiosidad. No lo conozco desde hace mucho tiempo, respondió Verena tímidamente. Pero, ¿cómo pudiste haber conocido a alguien de tanta importancia viviendo en el campo? Él estaba de camino de quedarse con los Upminsters, respondió Verena, sintiendo que era más sabio decir la verdad. Oh, ahora lo entiendo, exclamó Lady Bingley. Los Upminster tienen una hija bonita, ¿no es así? Supongo que están buscando a su gracia como cualquier otro padre ambicioso, pero por lo que he escuchado, el duque,
Es extremadamente esquivo. Verena no respondió, y luego Lady Bingley continuó. Pero ¿cómo es que nunca antes había escuchado que hubiera una conexión entre los Winscombe y los Royds? Todo sucedió hace mucho tiempo, respondió Verena. Anhelaba negar que hubiera algo de verdad en la afirmación del duque. Al mismo tiempo, ella sabía que él no habría anunciado en público que ella era su pariente a menos que estuviera seguro de los hechos. Es gratificante, muy gratificante, dijo Lady Bingley. Y Lady Studle nos ha abrumado con invitaciones a su baile, a cenar y a almorzar la próxima semana. Querida, podría haberme reído en su cara. Estoy bastante segura de que si el duque no hubiera llamado cuando lo hizo, deberíamos, si tuviéramos suerte, haber sido palmeados con una sola tarjeta para su invitación a una fiesta, y no una sugerencia de una comida. ¿Estás segura de que no estás demasiado fatigada, madrina, para cenar fuera esta noche? Verena comenzó tentativamente. Ciertamente no estoy demasiado fatigada para visitar Selchester House. Oh, Verena, si supieras cómo he anhelado toda mi vida ver el interior de esa magnífica mansión. Pero nunca, ni una sola vez he tenido la oportunidad de entrar en Selchester House, o incluso en Eret House, que me dices que visitaremos más tarde. De hecho, eres la chica más afortunada del mundo. Solo porque te tengo a ti, madrina, sonrió Verena. Sintiendo que ya no podía escuchar la efusividad de Lady Bingley, corrió escaleras arriba hacia su habitación. A pesar de su decisión de darle una lección al duque, haciéndose aparecer por una señorita del campo, no pudo resistirse a usar un nuevo vestido de gasa verde pálido sobre una base de lamé verde brillante. Fue solo cuando finalmente se vistió y la criada le dio un toque final a su cabello, que se dio cuenta de que el duque podría pensar que había tratado deliberadamente de recordar los bosques, las cascadas, los bosques de pinos. Luego se dijo a sí misma desafiante que tal conversación solo había sido parte de su engaño, de que realmente no tenía interés en tales tonterías infantiles. Lo odio, se dijo a sí misma. Pero durante todo el camino en el carruaje, mientras Lady Bingley conversaba alegremente con su anfitrión ducal, Verena repetía una y otra vez en voz baja: Lo odio, lo odio. Sin embargo, ella no había podido evitar un repentino e incontenible comienzo de admiración cuando él entró por primera vez en el salón donde ella y Lady Bingley lo esperaban. Verena nunca antes lo había visto vestido para la noche, y habría sido imposible para cualquier hombre parecer más guapo o más elegante. Su abrigo de noche de satén azul, con sus largas colas enrolladas, se llevaba sobre un chaleco liso con un cuello de volantes tan intrincadamente atado que Verena, con un ligero rizo de sus labios, sintió que debió haber tomado horas de esfuerzo minucioso para lograrlo. Como era una fiesta informal, el duque llevaba pantalones en lugar de calzones hasta la rodilla, pero se ajustaban tanto y le daban una gracia tan delgada pero atlética, que Verena recordó irresistiblemente el apodo que le había dado. Podría ser un leopardo, pensó, pero Napoleón había tenido razón al menospreciar a los horribles leopardos, como si todos fueran como el duque. Lo odio, dijo sin aliento, y se negó a mirarlo a los ojos, dejando caer los párpados y sentándose en el carruaje con la cara girada hacia las ventanas. No sabía que presumía su naricita recta y su barbilla obstinada sobre el terciopelo oscuro que recubría el interior del coche. Cuando entró en el gran salón de mármol adornado con estatuas griegas, mosaicos romanos, candelabros de plata y enormes candelabros de cristal, Lady Bingley confesó: Aquí están los esplendores de Selchester House. Mis antepasados siempre han sido grandes coleccionistas de antigüedades, respondió el duque, pero la única colección valiosa que personalmente poseo estará en los establos. Había hablado mientras observaba a Verena, y pudo ver el incontenible brillo de interés que acababa de encenderse en sus ojos. Por cierto, continuó, hoy me enteré de un excepcional par de bayos que un amigo mío, Lord Manson, está vendiendo. Creo que te interesarían, Verena. Ella permaneció en silencio por un momento, reprimió el deseo de exclamar que se sentía muy capaz de comprar caballos sin recurrir a su ayuda o su consejo. Pero de repente le vino a la mente la imagen de Salamanca. Salamanca sacudiendo la cabeza, espantando las moscas con su larga cola, sus músculos temblando bajo su túnica brillante.
y capituló. Me gustaría verlos, dijo. Había adquirido una voz fría y distante, pero sabía que el duque consideró que había ganado parte de la victoria. Es intolerable, odioso, pensó. Sin embargo, le resultó difícil guardar silencio cuando, después de una deliciosa cena, el duque mostró a sus invitados algunos de los tesoros de Selchester House. Luego los llevó a Berkeley Square, a casa de su hermana. 6 años mayor que ella, la condesa de Eret permaneció, sin embargo, en la cúspide de esa belleza que había seducido a todo Londres, tan pronto como se le presentó al final de la adolescencia. Príncipes, duques, embajadores habían pedido su mano, pero el conde de Eret había quedado prendado del amor a primera vista, y en 19 años de vida matrimonial solo habían conocido algunos episodios tormentosos, nubes ligeras en un cielo extremadamente azul. Su hija mayor acababa de cumplir 18 años y era casi tan bonita como su madre a la misma edad. Preocupada por la felicidad de su hija, Lady Eret quería que conociera a los jóvenes más destacados de la alta sociedad. Para ello había planeado dar fiestas y bailes a lo largo de la temporada londinense. Sin siquiera consultar a su hermana, el duque había decidido que Verena asistiría a la mayoría de esas festividades. Ese día había enviado a una ayuda de cámara para decirle a Lady Eret que vendría con 2 personas. Como no había mencionado sus nombres, la condesa, conociendo a su hermano, esperaba ver al capitán Harry Sheraton y algún otro miembro cercano del duque. Cuando el duque, precediendo a Lady Bingley y Verena, llegó a lo alto de la majestuosa escalera de Eret House, su hermana lo besó cariñosamente y luego exclamó: «No pensé que podrías estar de vuelta todavía, Terón. Es imposible que pudieras haber visitado a las 3 bellezas rubias que había elegido para ti. ¿Encontraste tan linda a la pequeña Upminster que decidiste seguir tu camino?» Pensando que Verena debía haber escuchado las palabras de su hermana, el duque se apresuró a responder: «Tuve que cambiar mis planes, y esta noche, Evelyn, vine con una invitada sorpresa. Permíteme presentarte a Lady Bingley, quien tiene la amabilidad de ofrecer hospitalidad a una de nuestras parientes que acaba de llegar a Londres, la señorita Verena Winscombe». La condesa de Eret no pudo evitar por completo su sorpresa. ¿Una pariente? Sí, olvidaste que nuestro bisabuelo tenía, o más bien se casó con una señorita Winscombe, Arabella Winscombe. Evidentemente la condesa nunca había oído hablar de Arabella, pero por cortesía se abstuvo de admitirlo. Oh, nuestro bisabuelo, por supuesto. ¿Dónde está mi cabeza? Y saludó a Lady Bingley. Luego le tendió la mano a Verena, a quien le pareció preciosa, mientras se decía a sí misma que no tenía en absoluto el físico de la duquesa ideal que buscaba su hermano. ¿No la quería rubia, de ojos azules? Al mismo tiempo la condesa se preguntó qué había llevado a su hermano a hablarle de una relación que, en su opinión, tenía poco sentido, fuera de los polvorientos archivos desenterrados por Lord Adolphus. Pero tenía que haber una razón. Ella sabía lo suficiente de su hermano para asegurarse de que tenía una idea en la mente. Así que le presentó a Lady Bingley a un anciano almirante y condujo a Verena al salón donde su hija Emmeline bailaba con sus amigas al son de una pequeña orquesta de 12 músicos. Sola, en medio de esta audiencia extranjera, Verena de repente se sintió intimidada, pero con Emmeline uno no podía experimentar un sentimiento de vergüenza por mucho tiempo. Se apresuró a presentar a Verena a sus invitados, a admirar su vestido, a abrumarla con un torrente de preguntas muy directas que, al parecer, no tenían respuesta. Y pronto estaba guiando a todos a uno de esos bailes frenéticos que Verena pensaba que estaban reservados para los bailes de campo. Llevada por este ambiente bonachón, Verena se olvidó de la hora. Le tomó escuchar, durante un descanso en la orquesta, el reloj de la repisa de la chimenea dar la medianoche, para darse cuenta de que había estado en Eret House por más de 2 horas. Con paso decidido se unió a la otra sala, aquella donde los adultos conversaban mientras bebían champán. El duque estaba de pie cerca de la chimenea. Verena se acercó a él. «Sabe perfectamente, su gracia, que no debemos trasnochar. Si hubiera tenido más cuidado, habría insistido en que nos despidiéramos hace una buena hora».
¿Es eso una sugerencia o una orden? Con la ayuda del doctor Graves, me he asegurado de que te recuperes lo más rápido posible. Desearía no haber perdido mi tiempo. Al notar que el duque se mostraba reacio a irse, agregó enojada: No seas tonto. Sabes como yo que estás haciendo algo imprudente. Ya no deberías haber regresado a Londres tan rápido sin tomar medidas. Por unos instantes el duque fijó en ella una mirada cargada de cuestionamientos. Luego comentó: Si realmente quieres que te lleve a casa, y luego me voy a la cama. Para ser honesto, pensé que estabas demasiado enojada conmigo para recordar mis heridas. Mi ira y su salud son dos cosas muy diferentes. Y como soy la responsable, me lo has recordado bastante, de tu desventura, te pido en efecto que nos lleves a casa ahora, si así lo deseas. El duque fue a decírselo a Lady Bingley, y la ronda de saludos fue tan rápida que las condujo de un solo movimiento al landó ducal. Verena estaba tanto sorprendida como aliviada. Cuando regresaron a Manchester Square, Lady Bingley agradeció calurosamente al duque. Verena, por su parte, se contentó con una breve reverencia, diciendo: Por el amor de Dios, sé razonable. Vete a la cama tan pronto como llegues a casa. Me someteré a tus instrucciones, pero espero que me permitas ir a verte mañana por la mañana. Me gustaría mostrarte Hyde Park. Se aseguró de que Lady Bingley no pudiera escucharlo antes de agregar en voz baja: No olvides que debemos ir en busca del genio malo. ¿Y si me niego a ese paseo? Te obligaría a ello, replicó el duque sonriendo. ¿Realmente? Soy tu guardián, así que tengo ciertos derechos sobre ti, y no dudaré en ejercerlos, Verena. Ella suspiró exasperada y sacudiendo la cabeza se alejó. El duque volvió a subirse al cochecito con una sonrisa que nunca abandonó sus labios hasta llegar a Selchester House. Llegamos al fin del capítulo 7 de la novela El odioso duque de Bárbara Cartland. Yo la estoy disfrutando mucho y espero que ustedes también. Si es así, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.